Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El amor escrito por el destino. Una tarde de otoño en Estambul, Özkan Deniz caminaba por la orilla del Bósforo buscando inspiración para una nueva canción. Aunque había conquistado escenarios y corazones con su música y actuación, sentía que algo faltaba en su vida. Mientras observaba las luces reflejadas sobre el agua, vio a una joven sentada en un banco, leyendo un libro y sonriendo en silencio. Había algo especial en ella. No era una estrella ni una figura conocida, era simplemente una mujer que transmitía paz. Durante varios días, Özkan regresó al mismo lugar con la esperanza de volver a verla. Y el destino le concedió ese deseo. Poco a poco comenzaron a hablar. Primero sobre libros, luego sobre música y finalmente sobre sus sueños. Ella admiraba al artista, pero más aún al hombre sensible que se escondía detrás de la fama. Él, por su parte, descubrió en ella una sinceridad que hacía mucho tiempo no encontraba. Las semanas se transformaron en meses. Paseaban por las calles antiguas de Estambul, compartían cafés junto al mar y observaban juntos los amaneceres. Cada momento parecía una escena de una película romántica. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Özkan tomó su mano y le confesó: «He escrito cientos de canciones, pero ninguna puede describir lo que siento cuando estoy contigo». Ella sonrió con lágrimas de felicidad en los ojos. «Entonces no escribas una canción», respondió. «Vivamos nuestra propia historia». Y así comenzó un amor que no necesitaba aplausos ni reflectores. Un amor verdadero construido con confianza, respeto y pequeños momentos inolvidables. Porque a veces, incluso quienes han contado miles de historias descubren que la más hermosa es la que el destino escribe para ellos. Corazón rojo chispas. El corazón de Özkan. En una tranquila noche de verano en Estambul, Özkan Deniz terminaba una larga jornada de trabajo. La ciudad brillaba bajo las luces doradas del Bósforo, pero su corazón anhelaba algo más que éxito y fama. Una tarde, mientras visitaba una pequeña librería escondida en una calle antigua, conoció a una joven llamada Elif. Ella no lo reconoció de inmediato y comenzó a hablar con él sobre novelas, poesía y sueños. Esa naturalidad sorprendió a Özkan, acostumbrado a que la gente lo viera primero como una celebridad. Los encuentros se volvieron frecuentes. Compartían cafés, caminatas junto al mar y largas conversaciones que parecían durar solo unos minutos. Con cada sonrisa de Elif, Özkan sentía que encontraba una melodía nueva para su alma. Un día, durante una suave lluvia de otoño, ambos se refugiaron bajo el mismo paraguas. Mientras caminaban por las calles empedradas, Elif le confesó que siempre había creído en los amores que llegan sin buscarlos. «Quizás por eso estamos aquí», respondió Özkan con una sonrisa. Los meses pasaron y su relación se hizo más fuerte. No importaban las cámaras, los escenarios ni los viajes.
Lo que realmente importaba era el tiempo que compartían juntos. Una noche, frente al Bósforo iluminado por la luna, Özkan tomó su mano y le dijo: «He cantado muchas canciones de amor, pero contigo he aprendido el verdadero significado de cada una de ellas». Los ojos de Elif brillaron de emoción mientras apoyaba su cabeza sobre su hombro. En ese instante comprendieron que algunas historias no necesitan grandes promesas, solo dos corazones dispuestos a caminar en la misma dirección. Y así, entre la magia de Estambul y el susurro del mar, nació una historia de amor inolvidable, una historia que permanecería para siempre en sus corazones. Corazón rojo chispas, un amor inesperado. Özkan Deniz siempre había vivido rodeado de música, aplausos y luces. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, seguía buscando algo que el éxito no podía ofrecerle: un amor sincero. Una tarde de primavera, mientras disfrutaba de un descanso en una cafetería con vista al Bósforo, vio a una joven dibujando en una libreta. Su concentración y su sonrisa tranquila llamaron inmediatamente su atención. Por casualidad, una ráfaga de viento hizo que algunas hojas de sus dibujos salieran volando. Özkan corrió para ayudarla a recogerlas. Al devolverle la última hoja, sus miradas se encontraron por primera vez. «Gracias», dijo ella sonriendo. «Creo que el destino quería que nos conociéramos», respondió él con una sonrisa amable. Su nombre era Leyla. Era artista y encontraba inspiración en los paisajes de Estambul. A partir de aquel día comenzaron a verse con frecuencia. Caminaban por las calles históricas, compartían cafés y hablaban durante horas sobre sus sueños y sus miedos. Con el paso del tiempo, Özkan descubrió que junto a ella podía ser simplemente él mismo, sin la presión de la fama. Leyla veía al hombre detrás del artista, y eso era lo que más valoraba. Una noche de verano, mientras contemplaban las luces reflejadas en el mar, Özkan le mostró una nueva canción que había escrito. «¿La compusiste recientemente?», preguntó ella. «Sí», respondió él mirándola a los ojos. «La inspiración llegó el día que te conocí». Leyla no pudo evitar emocionarse. En aquel instante comprendió que los sentimientos de ambos eran tan profundos como sinceros. Bajo el cielo estrellado de Estambul prometieron seguir escribiendo juntos la más hermosa de las historias, una historia hecha de amor, confianza y sueños compartidos. Y así, entre melodías y atardeceres junto al Bósforo, nació un amor que parecía haber sido escrito por el destino desde el principio. Corazón rojo chispas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.